Pues ya me habéis, el Espíritu Santo nos está moviendo hacia el mismo lugar, porque ya se ha mencionado en el tiempo libre, en el tiempo de participación, el tema central de hoy. Es la resurrección de Jesús. Es la resurrección de Jesús. ¿A quién le gusta morirse? ¿Hay alguien aquí que le guste morirse? Que diga, qué bien, me voy a morir mañana. Bien, el mayor enemigo del hombre tal vez es la muerte. Pero yo te quiero dar un título para el sermón de hoy. A ver, niños, quedaros bien con este título. La muerte ha muerto, Jesucristo ha resucitado. La muerte ha muerto, Jesucristo ha resucitado. La resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana y certificó el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Así que hay esperanza para este mundo y bendita esperanza que tenemos los creyentes que hemos creído en este Jesús resucitado. Acompáñame, abre tu Biblia por 1 Corintios 15, y vamos a examinar desde el versículo 1 al versículo 28 de 1 Corintios 15. Y vamos a ver 5 puntos sobre la resurrección de Jesús. En primer lugar, vamos a ver que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico que estaba profetizado. En segundo lugar, la resurrección de Jesús es un hecho histórico atestiguado por testigos oculares. En tercer lugar, es un hecho histórico que transforma vidas. Cuarto punto, es un hecho histórico central en nuestra esperanza, central para el cristiano. Y finalmente, es un hecho histórico que trae un anuncio de esperanza y trae una advertencia, el fin de la historia de la humanidad. Así que acompáñame a 1 Corintios 15 y leemos así, en 1 Corintios 15, empezando a partir del versículo 1. Vamos a leer poco a poco el pasaje y vamos en primer lugar a leer del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjate en la enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo murió conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Así que la resurrección de Jesucristo, que sucede o que sigue a su muerte en la cruz, fue algo planificado por Dios. Fue algo que Dios ya había decidido hacer y que nos trajo salvación, y que además estaba anunciado en las Escrituras. Toda la profecía del Antiguo Testamento estaba apuntando hacia aquella cruz y aquella tumba vacía. La resurrección forma parte del plan de Dios para salvar a los suyos y se materializa en un hecho concreto, en un momento concreto de la historia. Dice en Gálatas 4, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando llegó la ocasión, cuando llegó el momento oportuno, Dios ejecutó su plan de salvación, su plan de redención, y ese plan incluía la resurrección de Jesús. La centralidad del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, pero que al tercer amanecer Jesucristo venció la muerte y el pecado. Y nosotros creemos en un Dios, en un Cristo que está vivo hoy. Así que la resurrección de Jesús es un hecho histórico profetizado. Pero también es un hecho histórico
que tuvo testigos oculares. Es un hecho histórico atestiguado por testigos oculares. Seguimos leyendo. Versículo 15. Dice que fue sepultado y resucitado en el 4 al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, niños, poned atención en esto. Fíjate bien en esto, porque me vas a contar la cantidad de testigos que hubo de la resurrección de Jesús, la cantidad de personas que vieron a Jesús resucitado. Echa la cuenta. A ver si echas la cuenta y después me lo dices. Mira, dice que después apareció a Cefas. Y después a los 12. ¿Cuántos van ya? 13, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Después apareció a más de 500. ¿Cuántos más van ya? No, más de 513, porque dice que apareció a más de 500. Luego, si apareció a más de 500, ya van más de 513, ¿no? A la vez, hay un buen grupo de gente, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? A quien estaba escribiendo 1 Corintios, a Pablo. Al último apareció a Pablo, como un abortivo, ya casi el último, ¿no? El último. Así que, ¿cuántos hay testigos de la resurrección de Jesús? Un montón de ellos. Hay por ahí quienes afirman que creer en el Evangelio es una cuestión un poco rara y que para creer en el Evangelio hay que tener una fe, en cierta forma, ciega y totalmente irracional. Sin embargo, esto no es cierto. Esto no es cierto, porque la fe del creyente descansa en evidencias, descansa en algo que es tangible. Y tal vez la mayor de las evidencias que podemos encontrar sea el testimonio de numerosos testigos que vieron a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado. Cefas, los 12, más de 500. Y seguramente, dice, algunos de ellos viven aún, ¿no? Lo que quería estar diciendo aquí Pablo es decir, oye, si queréis, preguntadles. Era un grupo muy grande, 500 personas a la vez, ¿no? Porque dice a la vez, ¿no? No se pueden estar equivocando, ¿verdad? Preguntadles a algunos de ellos que todavía viven, ¿no? Y además de esos, otros tantos. ¿Y el último quién? El mismo apóstol Pablo. Muchos de estos testigos oculares de Jesucristo vivo, de Jesucristo murieron martirizados por causa del Evangelio. Fueron martirizados por testificar el Evangelio y por testificar acerca de que un Jesús que había resucitado, al que habían visto resucitado con sus propios ojos. Sería un poco de necios, ¿verdad? Morir, ¿no? Martirizado por un Cristo que está muerto, por una mentira, ¿verdad? Pero aquellos entregaron su vida porque Cristo había muerto. Así que la resurrección de Jesús no solamente es un hecho histórico profetizado, sino que también es un hecho histórico atestiguado y que fue visible a muchos testigos oculares. Pero además, es un hecho histórico que transforma vidas y que ha transformado vidas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Decía el versículo 8, ¿no? Dice Pablo ahí, que el último al que se apareció como un abortivo fue a mí. Fue a mí. ¿Quién podría confrontar a alguien como Pablo? ¿Quién podría convencer al enemigo más acérrimo de la cruz de Cristo? Pablo era un individuo de cuidado. Pablo era un individuo que rezumaba saña y odio en contra de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pablo, cuando estaban martirizando a Esteban, estaba consintiendo en su muerte, se estaba alegrando de su muerte. ¿Quién podría convencer y quién podría confrontar a una persona así?
Sin embargo, él aquí da testimonio de que él fue el último de los testigos, como un abortivo, ¿no? Dice, como ya uno que ya no tenía remedio, ¿no? Que contempló la belleza de Jesucristo resucitado. Aquel que perseguía a la Iglesia con saña y odio y que consentía la muerte de Esteban, cayó rendido a los pies de Jesús cuando éste se le apareció camino de Damasco. ¿Os acordáis, verdad?, de la historia. Allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿no? Solo Jesús vivo podría doblegar el corazón de Pablo. Y vaya que lo doblegó. Porque no solo eso, sino que transformó su vida. Seguimos leyendo, mira lo que dice. Dice, porque yo soy, versículo 9, el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese es mi historial, esa es mi lacra, ¿no? ¿Pero qué? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La resurrección de Jesús, un hecho histórico que transforma vidas, transformó la vida del más acérrimo enemigo de la cruz de Cristo, Saulo de Tarso, que se llamó ahora Pablo, nuestro hermano Pablo, que nos ha dejado escritas gran parte del Nuevo Testamento. Estos escritos tan preciosos, ¿no?, que tanto han bendecido a muchos. Así que, cuando nos enfrentamos y cuando examinamos la resurrección de nuestro Señor Jesús, examinamos y nos ponemos delante de un Dios vivo que estaba anunciado, de un Dios vivo al que muchos vieron, de carne y hueso, físicamente resucitado, de un Dios vivo que transforma vidas, y nos ponemos delante de un hecho que es el centro de nuestra fe. Había allí, en Corinto, algunos falsos maestros que estaban negando que hubiera resurrección. Estaban diciendo que los muertos no pueden resucitar. Claro, daros cuenta que esto también se niega hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Esto es algo que, digamos, estos argumentos ya son muy viejos, ¿no? Ya se hacían hace más de 2000 años, ¿no? Hoy en día tú hablas de la resurrección y las personas que te dicen, no, eso no puede ser, ¿no? Eso, por ser sobrenatural, es imposible, eso no puede ocurrir. Eso es una fantasía, es una ilusión, ¿no? Y te pueden dar cientos de explicaciones, ¿no? Esto es bastante viejo. Ya entonces se negaba la resurrección de Jesucristo. Y aquí Pablo, en los siguientes versículos, y se negaba la resurrección de los muertos, y en los siguientes versículos del 12 al 20, está examinando los argumentos de estos falsos maestros que están negando la resurrección de los muertos. Y vamos a leerlos. Y Pablo utiliza un razonamiento que en matemáticas se suele llamar el razonamiento lógico de la reducción al absurdo. Ahora lo vamos a ver, porque a lo mejor es que nos lo explique Pablo cómo lo hace, ¿vale? Pero es un razonamiento por reducción al absurdo. Mirad, acompáñame versículo 12. Versículo 12 dice así. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Pero qué dice a continuación? Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado.
primicias de los que durmieron es hechos. Pablo razona así. El razonamiento por reducción al absurdo es un razonamiento lógico. Dice, vamos a suponer que lo que tú dices, falso maestro, es cierto. Si suponemos que es cierto, a raíz de suponer eso, la consecuencia de todo eso tendría que ser una consecuencia lógica y cierta. No tendría que ser un absurdo, no tendría que ser una cosa ilógica, ¿no? Y es lo como les está razonando Pablo. Mira, si los muertos no resucitaran, la consecuencia lógica de eso es que tendríamos que negar la resurrección de Jesucristo. Pero ya habéis visto que ¿qué? Que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo ha sido levantado de los muertos. ¿Tenéis testigos oculares? Preguntadles. Luego, si asumimos vuestra tesis de que los muertos no resucitan, Jesucristo tampoco ha resucitado. Y entonces estamos siendo hallados mentirosos. Estamos llegando a un absurdo, algo que no tiene lógica, ¿no? Que no tiene lógica porque había evidencias de la resurrección de Cristo. Así que, le está diciendo, por eso es por lo que los muertos sí resucitan. Y por eso es por lo que podemos afirmar que la muerte ha muerto. Jesucristo ha resucitado. Fijaros, si por un momento, esto no es cierto, pero si por un momento pudiéramos llegar a pensar que Jesucristo no ha resucitado, nuestra fe no tendría sentido, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué esperanza tendríamos? Ninguna. Dice que aún estaríamos en nuestros pecados, porque iríamos a visitar la tumba de un Jesús que sigue ahí, muerto. Dice el versículo 19, dice, versículo a partir del 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No es posible el perdón de pecado, no tendría sentido la salvación si Cristo no hubiera resucitado. Dice, y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, también estarían igualmente de perdidos. Quienes durmieron en Cristo, quienes durmieron abrazando al Señor Jesucristo. Si en esta vida solamente esperásemos en Cristo, si Él no hubiera resucitado, ¿vale? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Versículo 20, mas ahora que Cristo ha resucitado. La muerte ha sido derrotada, ha muerto la muerte. Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico que nos anuncia esperanza. Anuncia que también nosotros vamos a resucitar. Él fue el primero. Y nosotros es la gran cosecha, los que están en Cristo, de la resurrección, para vivir eternamente con Él. Al igual, mirad que los primeros frutos, ¿verdad?, de una cosecha, ¿qué es lo que están anunciando? Que la cosecha se va a completar. Están anunciando que va a haber una siega, ¿no?, y que la cosecha se completará, y que va a haber mucho fruto. Pues igual nos está diciendo aquí, Jesús es las primicias de los que durmieron. Es el primero de la resurrección, de la resurrección. Seguimos leyendo. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado, versículo 20, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Y vuelve a decir, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí Pablo está utilizando un contraste para comparar la ruina del pecado con la vida que nos da Cristo. Dice que en Adán todos mueren. Versículo 21. La muerte entró en el mundo por un hombre. Versículo 22. En Adán todos mueren. ¿Veis el paralelo? Por Adán entró la muerte. En Adán todos mueren. Adán, el paradigma, ¿verdad?, de la raza humana caída, apartada de Dios, en pecado.
Y desde el pecado de Adán, desde que se introdujo el pecado en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y la muerte física, que tanto nos apena y tanto nos entristece, es solamente un pequeño anuncio de que hay muerte espiritual, separación eterna del hombre de Dios, de su Creador. Nos alerta sobre la condenación eterna que trae y que es esa muerte espiritual. No obstante, allí donde todos nosotros fracasamos, donde todos nosotros, como suelen decir, la embarramos, ¿no? Suelen decir, allí donde nosotros fracasamos, donde el hombre fracasó a causa del pecado y donde solamente había muerte, Cristo triunfó. Cristo triunfó. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, en Cristo ¿qué? Todos serán vivificados. Todos los que son de Cristo serán vivificados. Allí donde nosotros fracasamos, Cristo triunfa, venciendo el pecado y la muerte para traernos vida eterna. Gloria a Dios por ello. En Cristo se forma una nueva humanidad que ha sido vivificada por su resurrección. Así que esto es de gran esperanza para el creyente, es de gran consuelo para nuestro alma, ¿no? Cuando estamos en Cristo, saber que la muerte no es el final, ¿verdad? Que la muerte ha muerto. Y a continuación nos lleva el apóstol Pablo y nos abre una ventana, que es la ventana del fin, la ventana del fin de la historia, pero no solo del fin. Cuando yo era pequeño, había unos dibujos que decían hasta el infinito, ¿no? ¿Cómo era aquello? A los niños, hasta el infinito y ¿qué? Y más allá, ¿no? ¿Vale? Pues aquí nos abre una ventana que nos lleva hasta el fin y más allá del fin. Nos habla el apóstol Pablo esta ventana a través de la obra inspirada del Espíritu Santo. Nos lleva al clímax de la humanidad. La resurrección de Jesús anuncia el clímax de nuestra salvación, el fin de la historia, pero mucho más allá. Mira el orden de los acontecimientos, mira el orden. Versículo 23, ¿qué dice? Pero cada uno a su debido tiempo, ¿verdad? Primero, ¿qué? A su debido orden, perdón. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso leemos en el versículo 23. Primero la resurrección de Cristo, como ya hemos visto, un hecho ya acontecido y que marca el principio del fin de la historia, de la humanidad. Luego, la resurrección de los que son de Cristo. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice que esto ocurrirá? En su venida. Esperamos la venida del Señor y la esperamos con aliento y la esperamos con esperanza. ¿Por qué? Porque seremos resucitados con Él y viviremos con Él eternamente. Seremos levantados para vida eterna. Y esto es tremendo. No me digáis que no tenéis ganas. Yo tengo muchas ganas de esto, ¿no? Porque es una vida en la que ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte. La segunda venida de Jesús no será como la primera, no será como la primera, en la que el Dios se encarnó, ¿verdad?, en humildad y sufrimiento. Ahora va a regresar en gloria y poder. Va a regresar en gloria y poder. Por eso dice, luego, versículo 24, ¿qué? El fin. Aquí llega el fin. Luego, aquí sí que viene el fin. Hay muchos que han hablado del fin del mundo. Pues aquí llega el fin. Dice, luego el fin. ¿Cuándo qué? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. La muerte. El Señor y Rey tomará el control del mundo, el mundo que le pertenece por derecho propio, y se lo entregará al Padre. Pero no lo va a entregar un mundo como el que vivimos ahora, ¿eh? No le va a entregar ese mundo. Le va a entregar un mundo en el que no habrá injusticia, en el que no habrá maldad, en el que no habrá pecado, ni habrá nada, ni nadie que se oponga al santo y trino Dios y su voluntad.
en esta nueva humanidad, el cielo reinará en la tierra. El cielo reinará en la tierra. Por lo que toda autoridad, todo dominio y todo aquello que se oponga a Cristo será destruido, será exterminado. Cualquier tipo de oposición será aniquilada. Y leemos en el versículo 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies. Está citando el Salmo 110, ¿no? Cuando dice, dijo el Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estado de tus pies, ¿no? Pues eso es lo que va a ocurrir. El Señor Jesús, por encima de todos y todos sus enemigos, por debajo de sus pies. Condenación, exterminio, aniquilados. ¿Y el último enemigo cuál dice que es? Versículo 26. La muerte. Gloria a Dios por ello. Después de todo esto, la muerte será destruida. Esto anticipa la destrucción, la aniquilación eterna de la muerte y del imperio satánico del mal. Todos queremos eso, ¿verdad? Todos queremos ese cielo, ¿verdad? Y esa tierra y esa creación donde ya no reina la muerte. Dice versículo 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo, ¿no? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él, el Hijo, el mismo Hijo, se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esta es una cita del Salmo 8. No vamos a leerlo ahora, pero si tú lees el Salmo 8, en el Salmo 8 está haciendo una descripción de cuál era la posición del hombre en esta creación antes de la caída. Y todo le había sido entregado al hombre por Dios. Todo le había sido dado para que tuviera mayordomía por la tierra. Sin embargo, el pecado lo estropeó todo. Nuestro pecado lo estropeó todo. Y allí donde nosotros fracasamos, este nuevo hombre, el postrer Adán, Jesucristo, triunfó, derrotó la muerte y ahora todo de nuevo se le va a estar sujeto a Él y a aquellos que junto con Él viviremos eternamente con el Señor por toda la eternidad. Después de que eso ocurra, el mismo Hijo, ¿no?, se va a sujetar al Padre en amor y le va a entregar también todo. Y el Trino y Santo Dios reinará más allá del fin por toda la eternidad en un mundo en el que ya no habrá muerte, ni pecado, ni dolor. Tremendo es esto. Esta es la verdad que nos enseña la Biblia acerca de la resurrección de Cristo, porque todo esto comienza por la resurrección de Jesucristo, que es la muerte de la muerte. Con la caída de Adán se desencadenó la muerte, física y espiritual. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo es el triunfo sobre el pecado y la muerte, un triunfo que trae vida y que trae la restauración eterna de todas las cosas. Yo quiero estar ahí. ¿Tú quieres estar ahí? Vivimos en un mundo lleno de seguros. Hay seguros para todo, ¿verdad? Seguros de vida, seguros de coche, seguros de salud. Los seguros no nos hablan ni más ni menos que de la imperiosa necesidad que tiene el hombre de sentirse confortable, de sentirse asegurado, de sentirse cómodo, de sentir que tiene un ancla a la que agarrarse. Y en Cristo tenemos el más seguro de todos los seguros de vida, porque su sello es una tumba vacía, en la que no podemos leer epitafio alguno. Mirad, cuando yo abandone este mundo, cuando tú abandones este mundo, tal vez allí en tu tumba tengas una lápida en la que se pueda leer: aquí yace Jorge, aquí yace Andrés, aquí yace Juan, aquí yace Marco.
Pero si estás en Cristo, esa lápida ha sido borrada, ha sido transformada en otra, con grandes letras, en un cartel con grandes letras, en el que aparece tu nombre escrito en lugares celestiales y dice: aquí vive Juan en Cristo, aquí vive Andrés en Cristo, aquí vive Jorge en Cristo. Y la Biblia, como hemos leído hoy, ¿no?, como nos han exhortado hoy, es la promesa, ¿no?, segura y firme de vida eterna para el creyente, pero es desde ya, aquí y ahora, aquí y ahora. ¿Qué más podemos buscar en esta vida si no es eso? ¿Qué más buscaremos en esta vida si no es a Cristo? Así que si ya estás en Cristo, déjame que te lea aquello que hemos estado también considerando al revisar Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, del 1 al 4. Si estás en Cristo, búscale desde ya, busca esa vida abundante cada día que Él nos ha dado por su resurrección. Pero si aún no estás en Cristo, la disyuntiva es clara. O hay muerte o hay vida. No hay una tercera vía. O hay muerte o hay vida. Y la vida abundante solamente la puede dar quien derrotó la muerte y el pecado. Jesucristo resucitado. Él vive hoy. Él sigue viviendo hoy. Y sigue ofreciendo vida eterna aquí y ahora. ¿Te someterás a Él si no estás en Cristo como Salvador y Señor para no morir eternamente? Déjame que termine con sus palabras. Él allí, estando delante de Marta, al poco de entrar allí en del sepulcro, antes de en la tumba de su amigo Lázaro, le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Vamos a orar. Señor Dios, delante de tu palabra, viéndote a ti resucitado, viendo tu gloria, Señor, pues no tenemos más que rendirnos a tus pies y decirte que te anhelamos, Señor, y decirte y rogarte, Señor, que nos ayudes a vivir la vida abundante, Señor, que tú ya compraste para nosotros. Y, Señor, viéndote a ti resucitado, Señor, y el ofrecimiento de la vida eterna, Señor, que tú tienes para este mundo, Señor, yo te ruego, Señor Dios, que si hay alguien aquí que todavía no te ha entregado su vida, Señor, que tú toques su corazón. Tu resurrección, Señor, transforma vidas, Señor. Somos testigos de ello, Señor. Te rogamos que transformes vidas, Señor. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, toques corazones, Señor, en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque cuando nos acercamos a ella, Señor, podemos contemplar a nuestro glorioso Jesucristo, triunfante sobre la muerte y el pecado. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén.